¿Alguna vez te has preguntado cómo nació la cultura popular y qué es lo que la conecta con la clase obrera del siglo XIX? Detrás de cada historia, de cada canción, de cada movimiento, hay una historia colectiva que se construyó hace más de 2 siglos. Una historia de lucha, de identidad y de construcción de conciencia. Donde el arte, la política y el trabajo se cruzaron para juntar algo más que una clase social, un movimiento cultural. Y aunque suene lejano, sus ecos todavía se escuchan hoy. Bienvenidos a este recorrido por la cultura popular. Todo comenzó con dos revoluciones que cambiaron el rumbo del mundo, la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. La primera transformó la forma de producir y la segunda la forma de pensar. De ambas surgió una nueva clase social, la clase obrera. Eric Hobsbawm explica que el auge de las fábricas del siglo XIX convirtió a millones de campesinos en obreros urbanos. Las ciudades crecieron rápido pero sin planificación. Largas jornadas, bajos salarios, pero también viviendas precarias marcaron la vida cotidiana. Las ideas de igualdad y de derecho de la Revolución Francesa inspiraron a muchos a cuestionar estas condiciones. Robert Owen fue de los primeros empresarios en proponer un modelo más humano basado en la cooperación. Como señala Thompson, la clase obrera no solo nació de las máquinas, sino de la experiencia compartida, de las formas de trabajo, de los barrios obreros, pero también de las primeras organizaciones. Así los trabajadores dejaron de verse como individuos aislados y comenzaron a reconocerse como parte de una comunidad con un objetivo en común. Y si esta nueva clase estaba naciendo, necesitaban lugares para reunirse, conversar o compartir ideas. Luciana, cuéntanos cuáles fueron esos espacios de sociabilidad. Según Morton y Morris, estos espacios de sociabilidad fueron claves para el surgimiento de la sociedad civil en el siglo XIX. En Gran Bretaña, los clubes abiertos tenían una democracia de suscriptores, lo que significaba que cualquiera podía pagar una pequeña cuota y tener voz en debates públicos. En cambio, en Francia, el Estado imponía mucho más control con el Código Napoleónico, restringiendo las asociaciones a élites masculinas conocidas como cerques. Sin embargo, con el tiempo los trabajadores comenzaron a crear sus propias organizaciones de ayuda mutua, círculos obreros o escuelas nocturnas que se convirtieron en espacios de ciudadanía. Clemens añade que estas organizaciones no solo reunían personas, producían valores, historia y cultura. Eran un punto de encuentro donde se compartían lecturas, se organizaban huelgas y se fortalecía la identidad colectiva. Aún así, había exclusiones, sobre todo hacia las mujeres y minorías religiosas, lo que muestra que la sociabilidad también reflejaba las divisiones de clase y género. Imagina un valle elegante en el siglo XIX, mientras afuera la gente canta y protesta en las calles. Así de contrastante era la relación entre las élites y la cultura popular. Como explica Díaz, las élites usaban la cultura como un símbolo de poder. Controlaban los teatros, los salones, las instituciones artísticas. Es ahí donde se definía qué era considerado bello o civilizado. Mientras tanto, el pueblo creaba su propia cultura en espacios más libres. Ferias, tabernas, plazas, carnavales. Allí se cantaba, se improvisaba, se representaba dramas sociales y se criticaba el poder. Era una cultura viva, colectiva y contestataria. Dion y otros autores señalan que, con el tiempo, las élites empezaron a apropiarse de lo popular, reinterpretaron las tradiciones del pueblo bajo una mirada romántica y nacionalista. El folclore, la música y las fiestas pasaron a ser símbolos del espíritu nacionalista, pero bajo su control y sin dar reconocimiento a quienes realmente las crearon. Así, la cultura se convirtió en un terreno de disputa. Mientras que las élites lo usaban para consolidar su poder, los sectores populares lo transformaron como un medio de resistencia y expresión. Y esta resistencia no solo se quedó en la cultura. Ariana nos menciona cómo también se transformó en conciencia de clase. Cuando el trabajo se volvió desigual y la vida difícil, las personas empezaron a preguntarse quiénes somos y por qué vivimos así. Ahí es donde empezó la conciencia de clase. Cruz Alberto González Díaz explica que la cultura popular fue un campo de lucha y resistencia, donde se mezclaban la sumisión y la protesta. Inspirado en Stuart Hall, afirma que en las canciones, costumbres o celebraciones del pueblo se expresa una identidad colectiva que se resistía ante el dominio cultural de las élites.
Clara Lida amplía esta idea mostrando que la conciencia de clase no apareció de un día para otro. Fue una construcción lenta, resultado de huelgas, asociaciones obreras y movimientos políticos, que terminó uniendo a trabajadores, campesinos y artesanos bajo una misma causa. Esta conciencia permitió entender que el problema de uno era problema de todos y que solo la unión podía generar un cambio. Desde entonces, la cultura popular no solo entretuvo, también educó y movilizó. Se volvió el lenguaje de una clase que aprendió a reconocerse, organizarse y defender sus derechos. Y hoy, esa conciencia y organización siguen vivas, aunque con otro rostro. María Fe, cuéntanos qué está pasando actualmente. Protestas, campañas, megáfonos. Parece una escena del siglo XIX, pero en realidad es Francia 2025. Según The Guardian, más de 800.000 personas salieron a las calles en contra de los recortes del gobierno francés. Profesores, estudiantes, trabajadores y ciudadanos se unieron en una de las mayores huelgas de los últimos años. Estas manifestaciones muestran que la organización popular no es cosa del pasado. Como señala el artículo, las calles se convirtieron nuevamente en espacios de sociabilidad política, donde las personas negocian sus identidades y construyen comunidad. A pesar de las tensiones internas entre sindicatos y grupos más radicales, las protestas reflejan la misma esencia que hace siglos, la unión de los sectores populares frente a la desigualdad. La cultura popular del siglo XIX, con sus canciones y marchas, hoy se expresa con carteles, redes sociales y discursos colectivos. En otras palabras, la historia obrera sigue viva, solo que con otros lenguajes y escenarios. Desde los primeros obreros hasta las protestas actuales, La cultura popular ha sido el corazón de la identidad colectiva. Un espacio donde el pueblo crea, resiste y transforma. Y donde la desigualdad también deja su huella. Gracias por acompañarnos en este viaje.